¿Cuántos saben que Dios es un Dios de la familia? ¿Amén? Ama a la familia. La idea de la familia siempre estuvo en su corazón. Y es importante que comprendamos todos que nuestro Señor se anhela ocuparse y anhela capacitarnos, prepararnos, para que también nosotros hagamos lo nuestro en cuanto a la familia se refiere. Y cuando hablamos de la familia, estamos hablando de la familia natural, estamos hablando de, ¿no?, nuestra casa, estamos hablando de nuestros hijos, nuestro cónyuge, nuestros parientes, pero también hay una familia espiritual, que es la familia de Cristo, ¿verdad? Entonces, debemos comprender que el Señor no solamente le preocupa, sino que quiere ocuparse de nuestra casa, quiere ocuparse de nuestra familia espiritual, gloria a Dios. Y por supuesto que todos sabemos que el Señor se ocupa de aquellas almas que quiere atraer a sus caminos. Ahora, fíjense, es interesante que nosotros comprendamos algo. A medida que el Señor trabaja en nuestra vida, ¿cuántos son conscientes de que el Señor trabaja en nuestra vida? A medida que el Señor trabaja en nuestra vida, Él va a prepararnos, va a moldearnos, nos va a dar forma, nos va a capacitar para que podamos ser instrumentos en su mano para bendecir nuestra familia, para bendecir la familia de Cristo y para ganar almas para su reino. Amén. Esa es una de las misiones muy importantes que el Señor le da a todo hijo, a toda hija de Dios, ¿verdad? Y entonces debo comprender que el Señor espera de mí, espera de todos nosotros, que intervengamos en esa área, obviamente siendo dirigidos por su Santo Espíritu, interviniendo en la familia de Cristo e interviniendo justamente con las almas perdidas. Ahora, ¿interviniendo de qué manera? Es la pregunta tal vez que podamos hacernos. Yo creo que necesitamos comprender que hay tiempos y tiempos. Yo creo con todo mi corazón que el tiempo que estamos recorriendo hoy es un tiempo donde el Señor nos estuvo preparando para poder rescatar. Ay, mire, acompáñeme, vamos al libro de Génesis. Aleluya. Tengo abierta la Biblia Reina Valera 60, en este caso. Libro de Génesis, gloria a Dios, capítulo 14. Mire, aquí vemos parte de la historia de Abraham. Abraham, ustedes saben que fue un hombre que el Señor llamó. Allí por el capítulo 12 usted verá que el Señor lo llama a Abraham y le da, ¿no?, un futuro, una historia nueva, una vuelta de página en su vida. Dice, vete de tu tierra, vete de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Te recuerda el capítulo 12 del libro de Génesis, ¿verdad? Allí comienza un camino en la vida de Abraham, comienza una nueva historia. En un momento, él cuando sale de la tierra donde él estaba y se dirige hacia donde Dios lo llevaba, dice que parte de su familia fue con él. Amén. Y conocemos a Lot, ¿verdad? Sabemos que en un momento tuvieron que poner un poquito de distancia, ¿verdad? Dice que Lot eligió para sí, ¿no?, un territorio, Abraham quedó con el otro, ¿verdad? Pero dice que en un momento llegan noticias a Abraham de que su familia, ¿verdad?, su familia había sido tomada prisionera. Gloria a Dios. Entonces, esto es muy importante que nosotros... ¿Por qué tocamos esta historia en este día? Mire, porque en esta historia nosotros vemos que también en nuestra vida puede ocurrir lo mismo. Puede ocurrir que parte de nuestra familia natural, parte de nuestros hermanos en la fe, ¿verdad?, son tomados por el enemigo, son apartados por el enemigo y son esclavizados por el enemigo, ¿verdad? Porque cuando se tomaba prisionero a alguien, obviamente que después quedaba como esclavo, rindiéndole tributo a aquel que lo había tomado prisionero. Vamos a ver lo que pasó aquí, capítulo 14. Mire, acompáñeme, gracias Jesús. Versículo 1 en adelante, vamos a leer la palabra del Señor.
Aconteció en los días de Amrafel, rey de Sinar, Arioc, rey de Elazar, Kedarlaomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goim, que estos hicieron guerra contra Bera, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinab, rey de Adma, contra Semer, rey de Seboim, y contra el rey de Bela, la cual es Zoar. Todos estos se juntaron en el valle de Sidim, que es el mar salado. Fíjense, aquí vemos que se levantaron algunos reyes en contra de otros, ¿verdad? Reinos contra reinos, y embatieron contra Sodoma, contra Gomorra. Sabemos que ese era el lugar donde se encontraba Lot con los suyos, ¿verdad? Lot y los suyos, parte de la familia también de Abraham. Entonces, es bien tremendo, porque en este avance, ¿verdad?, a Lot lo toman prisionero, ¿verdad? Veamos juntos el versículo, a ver, gloria a Dios. Gracias, Jesús. Versículo 11 en adelante. Mire lo que dice la palabra del Señor. Gloria al Señor. Y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra y todas las provisiones y se fueron. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. El versículo 13 dice, y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham el hebreo. Qué tremendo. Esta es la primera vez que lo llaman hebreo a Abraham. Dice que habitaba en el encinar de Manred, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Abner, los cuales eran aliados de Abraham. ¿Y qué dice el versículo 14? Oyó a Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Mire, dice que Abraham, cuando le llegan estas noticias, Abraham, dice que oyó Abraham que su pariente estaba prisionero. Y qué tremendo, hermano mío, porque tomamos esta historia bajo la dirección del Espíritu Santo, porque esto es algo que nos puede ocurrir a cada uno de nosotros. Y como pueblo del Señor también nos ocurre, gloria. Lot era pariente de Abraham y lo toman cautivo. Entonces fíjense que así estaba Abraham, ¿no? Dice que armó a sus criados. Ahora, si nosotros seguimos un poquito la historia de Abraham, vemos a qué se dedicaba, vemos de dónde salió y el camino que estaba recorriendo, nos vamos a dar cuenta de que Abraham no era un guerrero. Abraham era un hombre que se dedicaba a trabajar la tierra, tenía animales, tenía algo de ganado. Entonces, a mí me llama la atención que diga, y armó a sus criados. Ahora, fíjense, un agricultor, un ganadero, vamos a ponerlo de esta manera, ¿qué armas le puede dar a sus criados? Si los criados estaban con él para justamente ayudarlo en la labor que ellos tenían. O sea que si Abraham era agricultor, se dedicaba a la ganadería, del mismo modo sus criados estaban preparados para eso. Pero dice que se unieron, llamó a los criados y los armó. ¿Qué les habrá dado? Ay, no sé. Le habrá dado una hoz, una pala, qué sé yo, no sé, un palo, no sé lo que le habrá dado, ¿verdad? Pero no le dio armas, ¿no? Armas preparadas para la guerra. El hecho es que a los que tenía que enfrentar, estos sí eran hombres de guerra. Estos eran tremendos y hasta sanguinarios. Estos eran mercenarios de verdad. Entonces, fíjense qué tremendo, porque dice que son 318. 318 puede sonar, ¿no?, una cifra considerable, pero frente a lo que ellos tenían que enfrentar, no era nada. No era nada, porque ellos eran miles. Entonces, con 318, armados con lo que tenían a mano, que no eran armas poderosas, por cierto, dice que fueron a libertar a los parientes. Gloria a Dios. Mire qué tremendo. Vamos a extendernos un poquito más en esta palabra. Gloria a Dios.
Dice el versículo 15. Y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó, y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco. Versículo 16. Presten mucha atención aquí. Y recobró todos los bienes, y también a Lot su pariente y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Aleluya. Dice que lo siguió, cayó de ellos sobre noche, el factor sorpresa, ¿verdad? Y qué tremendo, porque recobró todos los bienes que le habían, justamente lo habían despojado a Lot y a los suyos, y también a su parentela, ¿eh? Sus bienes, las mujeres y las demás gentes. Entonces, fíjense, hermanos míos, que es bien tremendo. Yo veo aquí en esta historia como un hombre común, como vos, como yo, ¿verdad? Un hombre que no se mete con nadie, un hombre que de repente hace lo suyo, trabaja en su surquito, ¿verdad? Parece inofensivo, parece como que no corta ni pincha, decía la abuela, ¿no? En un momento, cuando toma prisionero a su familia, la cosa empieza a cambiar. Pero no es que empieza a cambiar porque él era poderoso, porque tenía una fuerza reservada para una ocasión especial. No. Empieza a cambiar porque el Espíritu de Dios vino sobre esos 318. Aquellos que se pusieron de acuerdo para poder rescatar aquella, ¿no?, la familia de Abraham. Entonces, ¿qué quiero transmitirles a ustedes en esta mañana? Mire, es muy importante. Nosotros sabemos que estamos en guerra. No, yo no me meto con nadie, yo tampoco, pero estamos en guerra igual. O sea, nuestra guerra no es contra carne, no es contra sangre, pero sí contra principados, contra huestes de maldad, gobernadores, hay espíritus territoriales. Bueno, es larga la lista. El hecho es que todas estas potestades están en guerra contra los hijos de Dios. Y estaban en guerra con Abraham. Y fíjese que había allí parte de su casa, Lot, con los suyos, que obviamente, dice que la Biblia que fueron extendiendo sus tiendas hacia Gomorra y hacia Sodoma, entonces obviamente que empezaron a debilitarse. Empezaron a debilitarse porque, bueno, nosotros sabemos lo que pasaba en esas ciudades y vemos la corriente que había y obviamente que se fueron apartando del Señor. Ahora, sin embargo, el Señor lo llama a Lot el justo Lot. No dejó de ser justo, pero sí se debilitó, sí empezó a bajar los brazos. Entonces ustedes observen que es impresionante porque allí Abraham, que no tenía ni el poder, ni el armamento, ni a lo mejor ni la sabiduría, ni era un estratega en la guerra, él se dejó guiar por el Señor y reunió a sus criados, que también eran pares de él, no era gente de guerra, y juntos sobre ellos vino el Espíritu del Señor. Entonces, fíjense que cuando el Espíritu del Señor se activa en nuestra vida, hermano mío, estamos listos para el rescate. Y yo creo con todo mi corazón, hermano querido, que el Espíritu del Señor vendrá sobre nosotros hoy. Ahora, no para hacernos poderosos, ni para hacernos hombres de guerra, ni renombrados, no, sino para prepararnos para el rescate. Y si perdemos un poquito de tiempo y empezamos ¿no es cierto?, a preguntar, cada uno de nosotros podemos tener, y de seguro lo tenemos, alguien a quien rescatar. Y si no es alguien en tu casa, es un hermano en la fe. Y si no es en tu casa, un hermano en la fe, hay un montón de almas allí fuera para rescatar. Amén. Entonces, el rescate es parte de nuestro peregrinaje sobre esta tierra. Ahora, ese rescate no se da en cualquier momento, porque una de las cosas que muchas veces hace bajar los brazos a un hijo, una hija de Dios, es la desilusión, es el de repente intentarlo y la cosa no se da. Entonces eso desilusiona muchas veces, desmoraliza y se bajan los brazos y muchas veces ya ni se lo intenta. No se lo intenta porque, ¿por qué razón? Y es más, fíjense que esto es bien tremendo, porque cuando el hijo, la hija de Dios, deja de activarse en el rescate del cual estamos hablando, el enemigo va a seguir avanzando. No es solamente que el enemigo vino por uno o por dos, no, el enemigo viene por todo.
viene por todo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esto. Mire, acompáñeme, capítulo 14, gloria a Dios, gracias Jesús, versículo 16. Dice la palabra del Señor. ¿Tenemos una traducción viviente de esto? Gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Mire, Abraham recuperó todos los bienes que habían sido tomados y trajo de regreso a su sobrino Lot, junto con sus pertenencias, las mujeres y los demás cautivos. Entonces, fíjense que aquí hubo una recuperación. Y esta recuperación fue justamente de las personas que habían sido tomadas cautivas, ¿verdad? Lo que le rodeaba a cada uno, y también su prosperidad había sido saqueada. El enemigo se había enseñoreado de Lot y de su gente, que eran todos parientes de Abraham, que lamentablemente los habían saqueado, estaban cautivos ellos y cautivos hasta su prosperidad. Entonces, mire, en esta guerra que nosotros estamos librando, nos guste o no nos guste, estamos en guerra. Y a nadie le gusta estar en guerra, pero si nosotros perdemos de vista esto, justamente, el enemigo no lo pierde de vista y seguirá avanzando. Ahora mire, lo interesante aquí es que en esta guerra, el enemigo quiere traer muerte física, obviamente, el enemigo quiere traer muerte espiritual y quiere traer muerte económica, muerte a la prosperidad. Entonces, poco a poco, no solamente, hermano mío, fíjense, aquel que es llevado cautivo empieza a perder en esta confrontación, en esta guerra, empieza a perder salud, porque usted sabe lo amargo que es el hecho de estar cautivo. Yo no sé si alguien estuvo privado de la libertad, de los que estamos aquí en algún momento, pero es algo bien difícil, es algo bien difícil y hay gente que termina hasta enfermándose, ¿verdad? Hay otros que piensan que se hacen más fuertes, pero sin embargo están cada vez más débiles, porque no es la fortaleza que el Señor demanda de cada uno de nosotros. Estamos hablando de un hijo, una hija de Dios, de un escogido de parte del Señor. Entonces, hay una muerte física que se va, ¿no?, poco a poco declarando enfermedades que llegan. Se lo echamos la culpa al estrés y no sé cuántas otras cosas más y a las enfermedades del siglo XXI, pero el hecho es que nuestro cuerpo se ve afectado cuando en nuestra casa o con nuestra casa espiritual, ¿verdad? O cuando el enemigo se enseñorea en nuestro barrio, se enseñorea en nuestra ciudad, en nuestro país y se va enseñoreando y se va llevando cautivos, ¿verdad? El cuerpo lo sufre, y eso va avanzando. También en la vida espiritual va menguando el que está cautivo y va menguando aquel que la persona cautiva ocupa un lugar en su corazón, ¿verdad? Y por otra parte, la prosperidad también se ve afectada, porque el que toma cautivo le saca todos los bienes, ¿verdad? Y esto es bien tremendo. Entonces, dice que Abraham tomó la decisión después, porque él estaba afligido porque Lot estaba en otro camino. Él lo dejó escoger, ¿se acuerdan? Cuando se pusieron de acuerdo, porque los pastores de uno con los de otro contendían y cada uno escogió una tierra. Entonces hasta ahí, bueno, hubo un acuerdo, obviamente que estaba afligido Abraham porque su sobrino encaró para el lado de Sodoma, sabía que eso no iba a terminar bien, pero finalmente cuando llegan noticias de que es tomado cautivo, no podía ser demasiado, con algunos criados, porque 318 son algunos nada más, frente al ejército. Sin embargo, algo pasó. Dice que el Espíritu de Dios vino sobre Abraham y sobre esos 318. Ahora, necesitamos comprender algo. Cuando el Espíritu del Señor viene sobre alguien, hermano, no hay límite. No hay límite, nada le puede poner un límite. Fíjense que no es la primera vez que vemos que 300 vencen a un ejército, ¿verdad? También lo vemos en los días de Gedeón. Esto es bien tremendo. Y vemos otras batallas en donde muchas veces el pueblo del Señor le tuvo que creer a Dios, enfrentó lo que tenía que enfrentar, pero la victoria se la daba al Señor. Muchas veces ni siquiera entraban en batalla ellos mismos, sino que el Señor hacía que se peleen entre ellos mismos el enemigo y se mataban entre ellos, pero
Obviamente que en esas circunstancias el pueblo de Dios, aquel que recibe, ¿no?, esa instrucción de parte del Señor y que recibe esa llenura de su Santo Espíritu, debe permanecer firme. No puede mirar con los ojos naturales. ¿Qué quiero decirte con esto? Si hay alguien cautivo en tu casa, si hay alguien cautivo en la casa del Señor, si miramos con los ojos naturales, a lo mejor lo ves más perdido que antes, ¿verdad? A lo mejor lo ves más cautivo que antes. Puede ser, pero ¿sabe una cosa? Cuando el Espíritu de Dios alcanza a los Abraham, la cosa puede cambiar. Y no es por nuestra fuerza, no es por nuestra sabiduría, no. Es porque nada detiene la obra de Dios, nada. Y cuando el Señor quiere rescatar a algún Lot, gloria a Dios, que se agarren, se pueden levantar muchos reyes, se pueden levantar muchas potestades, muchas entidades de parte de las tinieblas, pero de todas ellas el Señor los va a librar. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? ¡Aleluya! ¡Qué lindo! Él está aquí, mire. Acompáñenme, por favor. Vayamos a Segunda de Crónicas y veamos aquí algo que es interesante. Gracias, Jesús. Capítulo 17. El título es Reinado de Josafat. Mire lo que dice la palabra del Señor. Vamos a leer el versículo 1 hasta el 4. Mire. Reinó en su lugar Josafat su hijo, el cual se hizo fuerte contra Israel. Puso ejércitos en todas las ciudades fortificadas de Judá y colocó gente de guarnición en tierra de Judá, y asimismo en las ciudades de Efraín que su padre Asa había tomado. Y Jehová estuvo con Josafat, porque anduvo en los primeros caminos de David su padre, y no buscó a los Baales, sino que buscó al Dios de su padre, y anduvo en sus mandamientos, y no según las obras de Israel. Aleluya. Mire, prestemos atención aquí. Aquí se está hablando, como el título lo sugiere, del reinado de Josafat. Dice que este Josafat, gloria a Dios, se hizo fuerte en Israel, ¿verdad? Ahora, fíjense, el versículo 3 dice, Jehová estuvo con Josafat, pero no por casualidad, sino porque anduvo en los primeros caminos de David su padre, y no buscó a los Baales, sino que buscó al Dios de su padre, y anduvo en sus mandamientos. Y mire qué interesante esto, y no según las obras de Israel. Entonces, vemos que el Señor estuvo con Josafat, ¿verdad? Estuvo con Josafat, no por casualidad, sino porque él siguió el ejemplo de David su padre, siguió el ejemplo de aquellos que buscaron a Dios y no menguaron y no aflojaron. Y qué tremendo, porque anduvo en sus mandamientos, claro que sí, pero no anduvo según las obras del pueblo de Dios. Entonces, si esto lo trasladamos a nuestros días, el Señor nos bendice, nos instruye, nos da su palabra, y paralelamente a esto vamos a ver que el pueblo de Dios muchas veces no lleva adelante estas obras que el Señor justamente nos envía como instrucción para que las sigamos. Pero dice que Josafat no tomó como ejemplo, no tomó como ejemplo el pueblo de Israel, sino que se limitó a seguir las instrucciones que Dios le daba. Y en un momento se vio en problemas. Mire, Segunda de Crónicas, vamos al capítulo 20, gloria a Dios. Mire, el capítulo 20 relata la victoria sobre Moab y sobre Amón, enemigos viejos del pueblo del Señor. Y dice la palabra del Señor. Versículo 1, leamos hasta el 4, por favor. Mire. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo, contra ti viene una gran multitud Amén. Del otro lado del mar y de Siria. Y aquí están en Asesón, Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá.
Y se reunieron los de Judá Gracias, para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Aleluya, gloria a Dios. Fíjense, dice que él tuvo miedo. No es que, ¿no?, todo le resbalaba. Sabía que era una cosa seria lograr la victoria contra estos dos pueblos. Y se levantaban contra él, ¿verdad? Del mismo modo que pasaban los días de Lot, que se llevaban cautivos aquellos que subyugaban, pasaba aquí también. Entonces, fíjese que el responsable frente a todo este pueblo, y obviamente delante de su casa también, era Josafat. Y Josafat lo primero que hace es humillar su rostro para consultar a Jehová. Qué importante es esto, hermano. Yo que nosotros de repente cuando tenemos una dificultad, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Lo primero que hacemos, a ver cómo lo podemos arreglar, a ver cómo lo podemos solucionar. Vamos a sentarnos y charlemos, a ver qué hacemos, qué plan trazamos. Y no empezamos por el verdadero principio, que es humillar nuestro rostro y consultar al Señor sobre lo que debemos hacer. Ahora, dice que este rey hizo justamente esto, gloria a Dios. Mire, y este otro más, versículo 12, mire lo que dice la palabra del Señor. Sí, versículo 12 exactamente. Oh Dios nuestro, no los juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Mire qué sincero que fue Josafat. Un rey que dice, no sabemos qué hacer. Ay, ay, ay. Gloria a Dios. Un rey que dice, no hay fuerza. Ahora todos nosotros recordamos que el Señor nos dice que no es con fuerza, que no es con espada, sino de qué manera es que Él nos entregará la victoria. A través de su Santo Espíritu. Ahora, observemos algo. Gloria a Dios. Mire, gracias a Jesús. En versículo 15 dice la palabra del Señor. Y dijo, oíd, Judá todo y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. ¿De quién es la guerra? De Dios. De Dios. Aleluya. Entonces, aquí finalmente esta historia termina bien y hubo una gran victoria frente a estos enemigos archiconocidos del pueblo de Israel, ¿verdad? Ahora, pero yo quisiera rescatar, del mismo modo que rescatamos de la historia de Abraham, ¿verdad? Rescatar el hecho que el Señor guió los pasos de estos que fueron a la guerra. A una guerra que no se puede eludir. Ahora, fíjense, yo sé que el Señor me dijo esto. En muchas oportunidades, ustedes están eludiendo la guerra. Están eludiendo la guerra. Ay, Dios mío, gloria a Dios. Dice el versículo 16, mañana descenderéis contra ellos. Gloria a Dios. Claro, pero fíjese que ¿qué le dijo Josafat? No tenemos fuerza, no tenemos fuerza, no tenemos gente, no sabemos cómo, pero el Señor le dice, mañana descenderéis contra ellos. Entonces, hermano, a veces nosotros eludimos las confrontaciones. Y yo no les estoy diciendo vamos a pelear, no hay que pelearse con nadie acá, por favor. Nuestra lucha no es contra carne y sangre. Pero sí tenemos que comprender que cuando el Señor, en el tiempo de Dios, y por algo el Señor nos está hablando de esto, en el tiempo de Dios, el Espíritu de Dios se activa en nuestra vida, nos envía su palabra, es justamente para que podamos humillarnos delante de Él y buscar ¿qué? Su apoyo, su respaldo. Dice que le pidieron ayuda al Señor y fueron ayudados. ¿Usted se imagina que el Señor no nos va a ayudar? Por favor, si hay alguien en nuestra casa, en nuestra familia, parte de nuestros parientes que fueron tomados por el enemigo. Y esto ocurre, hermano. A veces decir fue tomado por el enemigo es algo un poco fuerte, ¿verdad? A veces podemos pensar que, no sé, no quiere, o es su rebeldía, o simplemente
mira para otro lado o no le llegó la hora. Pero, hermano mío, usted sabe, cuando hay un hijo de Dios y ese hijo de Dios empieza a afectar su casa y esa casa se convierte al Señor y empiezan a caminar en los caminos del Señor, el enemigo se le retuerce la cola. Hermano, sí, por favor, se le retuerce la cola y le anda buscando para mordérsela, porque no puede soportar que esto ocurra en una casa. Entonces buscará. Y fíjese que si nosotros vemos en varias confrontaciones en la Biblia que el pueblo de Dios tuvo, el enemigo siempre obró de la misma manera. Atacaba a los que quedaban en la retaguardia. ¿Y quiénes son los que quedaban en la retaguardia? Los que aflojaban en el camino, los que iban decayéndose, los que iban haciendo agotadas sus fuerzas. Y hermano, y ahí se los lleva cautivos. Y se los lleva cautivo, hermano mío, y no queda ahí nomás la cosa, sino que sigue avanzando y busca otras presas. Amén. Ahora, es tremendo. Yo no sé si usted conoce a alguien o alguien lo ha vivido o de repente tuvo la oportunidad de conocer un hermano, una hermana que dice, ¿y cómo anda tu casa? Y mal, anda mal, porque ya los chicos crecieron, ya no vienen más conmigo a la iglesia. Primero fue después fue el otro. Y antes estábamos todos, pero ahora ya no queda nadie. O quedo yo y quedo mi esposa. Amén. Entonces, poco a poco, el enemigo va a ir tomando. Hay una perinola en el infierno. El diablo la da vuelta. ¿Recuerdan la perinola? Toma todo, dice. Y quiere tomarlo todo. No se va a conformar con algo que nosotros le entreguemos. ¿Y por qué te digo esto? Porque lamentablemente muchas veces nosotros a lo mejor no nos encontramos con toda la fe, no nos encontramos con toda la fuerza, a lo mejor menguamos en ese primer amor de parte de nuestra hacia el Señor y no queremos saber nada con la confrontación. Cuando hablo de confrontación, estoy hablando de oración. Cuando hablo de confrontación, estoy hablando de levantarnos contra el enemigo que avanza y toma todo. Toma todo. Entonces de repente, mire hermano, es tremendo. Yo recuerdo una oportunidad, fuimos con mi esposa a una librería cristiana, allí en Lomas de Zamora, ¿no? Y en aquellos días fuimos a comprar trataditos. Y dentro de esos trataditos preguntamos algún tratadito nuevo que haya venido y nos ofrecen uno que hacía poquito que había salido, que era un tratadito a modo de librito y una especie de caricatura con dibujo, está muy bonito, con una historia bíblica obviamente. Entonces a mí me llamó la atención uno de los distintos temas que había dentro de los trataditos, en donde la portada, obviamente también era un dibujito, la portada era una abuela, ¿no? Y bueno, entonces mientras estaba ahí me lo leí, era cortito. Y resulta que este tratadito trataba de una reunión en el infierno. Allí estaba la mesa de directorio en el infierno, presidiendo la reunión Satanás y todos sus secuaces alrededor, ¿verdad? Entonces se reunían para que cada uno le dé el parte de cómo andaba la cosa. Entonces, bueno, estaba allí el demonio del alcoholismo, el de la prostitución, el de adulterio, el de las drogas. Bueno, cada uno daba su parte, ¿no? Y por allá atrás, allá en el fondo de la mesa, aparece uno bastante afligido. Claro, porque él sabía que si el parte era negativo, se le armaba. Y entonces le presta atención Satanás a este que tenía el parte medio negativo, que no se atrevía a hablar, y lo increpa y le dice, ¿qué pasa? Y dice, tenemos problemas, Señor. ¿Por qué? Porque ahí en tal lugar hay una abuela que está orando. Y se armó un lío ahí en el infierno, hermano, porque imagínense, revolvió la mesa el diablo y los demonios saltaban por todos lados, por una abuela que estaba orando. Y es tremendo, se levantaron legiones de demonios a querer interferir en la oración de la abuela. Pero ¿sabe qué hizo la abuela? Cerró los ojos y siguió orando. Gloria a Dios. Y es tremendo, porque en esa oración fue el rescate. Y el enemigo no quiere saber nada. Entonces, fíjese qué tremendo esto, porque no es con fuerza, no es con espada, es con el Espíritu de Dios. A veces nosotros pensamos que nada podemos hacer,
Pero cuando el Espíritu Santo nos habla, cuando nos dirige, hermano mío, vamos a creerle, y vamos a creerle con todo el corazón, más allá de lo que podamos pensar nosotros, porque nosotros podemos pensar, este no cambia más, o lo vemos peor que antes, o de repente si esto no tiene solución, ¿verdad? Esta dificultad, y bueno, es así. Mire, hermano, para Dios no hay nada imposible, nada imposible. Nosotros lo vemos imposible, y eso a veces prevalece, ¿verdad? Ahora, yo no digo que caprichosamente nosotros nos pongamos a patalear y a gritar. No. Espere. Es muy importante comprender que hay una guía de parte del Señor. Y si en esta mañana el Señor nos está hablando de esto, prepárese porque usted va a ir al rescate. Y aunque sean 318, aunque sean, 31, aunque sean 3, aunque sea 1, no, dame 8 por lo menos, bueno, aunque seamos 8, gloria a Dios, no importa, no importa, porque allí estará el Espíritu de Dios y el rescate se va a efectuar. ¿Cuántos están entendiendo esto? Ahora mire hermano, mire, yo sé que cuando se suelta la palabra del Señor, hay una unción que se mueve, y no todos la reciben, no todos la reciben, porque para poder recibirla hay que creer en ella, hay que creer con todo nuestro corazón, más allá del predicador de turno, más allá del lugar donde estemos, no interesa. Cuando viene una palabra de parte del Señor, nosotros tenemos que tomarla con todo nuestro corazón, hacerla nuestra. Vamos a hacer una oración. Yo les animo que se pongan de pie un instante. Vamos a hacer una oración y continuamos con esta palabra. Mire, hagamos una oración juntos, mis hermanos queridos. Mire, dice que sobre Abraham vino una unción especial. Sobre Abraham vino una unción especial y él se la transmitió a todos esos criados que tenía. Y dice que los armó. Cuando la Biblia nos habla, obviamente que recién lo hemos visto, ¿no? Abraham, ¿con qué los pudo haber armado? Si no tenía armas de guerra ni demás. Tal vez eran muy pocas las que podían llegar a tener. Pero los armó dándole justamente lo que debía darle, el armamento que realmente necesitaban para que estos se puedan levantar en fe y avanzar hacia la victoria. Entonces yo creo con todo mi corazón que el Señor en esta mañana también nos quiere armar. Porque esa unción de Abraham está sobre nuestra vida, esa unción de Abraham está sobre la iglesia en esta mañana. Esa unción que cayó sobre Abraham, está aquí en el templo, está cayendo sobre aquellos que escuchan la radio y tienen a su alcance este mensaje. Está sobre aquellos que nos están viendo por internet en este instante. Vaya a saber dónde. El Señor lo sabe. Hermanos, qué importante es comprender que a través de la fe que nosotros le ponemos a esa palabra que viene de parte de Él, pueden ocurrir cosas gloriosas. Levanta tu mano derecha al cielo. Levanta bien alto esa mano derecha. Amado Señor, Dios de amor, Dios de misericordia, tengo mi mano en alto y te ruego que sobre esta mano descienda esa unción que descendió sobre Abraham, Señor. Muchos de nosotros, Padre bendito, tenemos parientes, hermanos en la fe, vecinos, compañeros de trabajo, que están cautivos, Señor amado. El enemigo se los llevó cautivo. Y en este tiempo, Señor, estamos escuchando tu voz a través de la palabra. Y estamos comprendiendo a través de ella, bajo la dirección de tu Santo Espíritu, que tú quieres derramar una unción especial para que vayamos hacia el rescate. Aleluya, gloria a Dios. Tené tu mano en alto. Aquí estoy, Señor, habla con Él. Decirle, Señor, aquí estoy. Derrama sobre mi vida esa unción, Padre amado. Esa unción poderosa. Dice que en los tiempos antiguos, los sacerdotes llevaban el arca sobre sus hombros. El arca simboliza la presencia de Dios. El poder de Dios estaba allí. Dice que en una oportunidad el arca peleó por ella misma. Allí estaba el verdadero poder de Dios, que nadie podía vencer. Nosotros somos todos llamados a ser reyes y sacerdotes también. Por lo tanto,
Santo, en esta mañana recibí la unción de Abraham, y con esa unción poné tu mano derecha sobre tu hombro izquierdo y decirle: Señor, recibo tu unción para mi hombro y voy a seguir llevando hasta que tú lo permitas esta carga. Pero también, Señor, sé que el poder de tu Santo Espíritu me está fortaleciendo, está despertando la fe en mi vida para creerte a ti, Señor, y acudir a ese rescate, acudir a ese rescate en el nombre poderoso de Jesús. El enemigo no podrá avanzar, porque el mismo Dios de Israel, el poderoso Dios de Israel, nuestro Señor, le pondrá límite. La sangre del Cordero le va a poner límite al avance del enemigo. Y aunque podamos ser pocos en número, pocos eran esos 318, Señor, no tenían las armas necesarias siquiera, pero el Espíritu de Dios vino sobre ellos. Recibimos esta palabra, Señor, y confiamos con todo nuestro corazón que el Espíritu de Dios viene sobre la iglesia, viene por aquellos que nos están escuchando en la radio, viene sobre aquellos que nos están viendo por internet. El Espíritu de Dios viene, desciende ahora, y hay poder para salvar, poder para rescatar aún del pozo más profundo. Padre celestial, Dios de amor, Dios de misericordia, yo bendigo a tu pueblo en esta hora, y sé que la fe se ha despertado y se está poniendo de pie en el Espíritu, Señor, y el poder de lo alto está descendiendo sobre ellos. Y aunque el enemigo haya tramado lo que haya tramado, cuando la presencia de Dios está sobre nuestra vida, cuando sobre nuestros hombros está el poder y la fuerza del Altísimo para poder llevar la carga, se llame como se llame, el enemigo tendrá que retroceder. No es con fuerza, dice el Señor, no, de ninguna manera, pero es con su Santo Espíritu. Recibimos la unción de Abraham para poder rescatar a los nuestros. Recibimos la unción de Abraham para poder rescatar esa familia nuestra, para poder rescatar esa familia de la fe. Y recibimos esa unción poderosa para poder ganar almas para Cristo en este tiempo. Amado Señor, declaramos victoria. En ti confiamos. Así como ayudaste a Josafat porque humilló su rostro delante de tu presencia y él anduvo en los caminos de su padre David, del mismo modo, Señor, hoy estamos delante tuyo, consultándote a ti, pidiéndote ayuda a ti. Por lo tanto, de ti recibimos esa unción que nos pone de pie y nos hace avanzar. Y si tan solo esa abuelita hizo retroceder las fuerzas del mal, también nosotros, Señor amado, tenemos esa arma poderosa que tú nos has dado, que es la oración en el Espíritu, de tal manera que el enemigo tendrá que quitar sus sucias manos de nuestra casa espiritual, de nuestro barrio, de nuestra ciudad, de nuestro país. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso a que vive. ¡Aleluya! Gloria a Dios. A ti sea la gloria por siempre, amado Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios, qué lindo. Gracias. Decirle al que está al lado tuyo, no es con fuerza, recordalo, es con lo que recibiste hoy de parte del Señor. Toma tu asiento. Mire, acompáñeme por favor. Gloria a Dios. Qué tremendo. Gracias, Jesús. Usted sabe que cuando hay momentos especiales como este, gloria a Dios, hay algo maravilloso y poderoso que desciende de parte del Señor. Pero tenemos que tener mucho cuidado con la incredulidad. Y fíjense que la incredulidad está muy ligada con la rebeldía. Porque a veces pensamos que la rebeldía es cuando nos dicen A y nosotros decimos B, nada más. Pero a veces nuestras propias actitudes, a cuando el Señor nos está animando a que tengamos fe, a que avancemos alcanzando la victoria, y muchas veces nosotros al no atrevernos
al estar incrédulos, desobedecemos y nos rebelamos contra la voluntad del Señor. Entonces, fíjese que si nosotros hablamos de rebeldía, y casi obligadamente tenemos que ir justamente a la vida de Jonás, ¿no? ¿Recuerda el libro de Jonás? El Señor le dijo, tenés que ir para acá, y él se fue para el otro lado. Ay, ay, ay. Le dijo, tenés que hacer esto, y él se fue para el otro lado. Entonces, fíjense que esto es bien tremendo, ¿no? Bien tremendo. ¿Ustedes recuerdan el testimonio que yo les conté el jueves, si no recuerdo mal, de esa pastora que estaba mal en el hospital? ¿Y por qué razón estaba mal y los médicos no sabían qué tenía? Era justamente porque el Señor le había enviado a los hospitales, ahora por los enfermos. Entonces, ¿no queréis por las buenas? Vas a ir por las malas. Y estando allí, los médicos no encontraban salida, hasta que el Señor revela por qué estaba allí. ¿Qué quiero decirte con esto? En un día como hoy, el Espíritu Santo nos habla de este rescate. Gloria a Dios. Y si nosotros no obedecemos, si nosotros no estamos incrédulos, si nosotros no nos animamos, y miren lo que pasó con Jonás. Dice Jonás, la historia de Jonás dice que él se tomó un barco y se fue para el lado contrario de donde el Señor lo había enviado, ¿verdad? Y dice que vino una tempestad impresionante en ese barco. Y los hombres de mar, los que estaban allí, se dieron cuenta que no era natural eso. Porque quien conoce el mar, conoce también de tormentas, de corrientes y demás. Pero los hombres avesados en la navegación, ellos se dieron cuenta que eso no era normal, acá pasaba algo. A tal punto que se preguntaron, a ver, vamos a convocar a todos que empiecen a orar y le ore cada uno a su Dios, ¿verdad? Era un crucero ecuménico ese, ¿no? Y bueno, entonces todos empezaron a orar a su Dios. Y no pasaba nada, la cosa cada vez iba peor. Y los hombres que conocían el mar decían, esto no puede, acá hay alguien, acá hay algún yeta, ¿amén? Acá hay un yetatore que nos está trayendo problemas. Entonces empezaron a buscar y por allá apareció uno que dice, mirá, hay uno que está durmiendo allá abajo. ¿A dónde? Ahí en el camarote está durmiendo. Pero vayan a buscarlo, lo traen de los pelos, ¿no? Y lo interrogan allí, pero no lo interrogaron. No fue un interrogatorio medio brusco. Entonces dijo así, yo estoy mal con el Señor. El Señor me envió para acá y yo me fui para allá. Gloria a Dios. Entonces fíjese qué tremendo, ¿no? Porque esta historia de Jonás, ¿para qué nos sirve a nosotros? Para que podamos comprender que más allá de que si nosotros nos animamos o no nos animamos, si pensamos que lo podemos lograr o no lo podemos lograr, la victoria es de Dios. De hecho, eso fue lo que le dijo a Josafat. La victoria es del Señor, no es de ustedes. Porque la guerra es mía, dijo el Señor. Entonces, es muy importante que nosotros podamos ir al rescate creyendo, confiando. Pero, pastor, ¿sabe las veces que oré? Sí, ¿y qué importa? Puede estar orando todos los días si vos querés, pero hay momentos especiales. ¿Por qué hay momentos especiales? Fíjese, si nosotros vemos la historia de Jonás, Jonás se rebela contra el Señor y desde el momento en que se rebela hasta el momento que lo interrogan y ahí tiene que reconocerlo, después fue a parar al vientre de la ballena. O sea, ¿dónde terminó? En la cloaca. Amén. Entonces fíjese que es tremendo porque ahí pasa un tiempo desde que el Señor le da la comisión de ir a Nínive hasta el momento que él está en el vientre del pez, en el medio de la cloaca. Ese tiempo es un tiempo en donde si no tocaba fondo, justamente Jonás, por más que haya gente intercediendo, orando, pataleando y haciendo lo que sea, se iba a tener que cumplirse, porque hay Jonás que necesitan tocar fondo. Esto es tremendo. Entonces cuando el Señor es el que conoce los tiempos, el Señor es el que conoce los tiempos, porque esto se desató dentro de un barco, con no sé cuánta gente había allí, pero ellos fueron testigos de eso. Tal vez amigos de Jonás, ministros o siervos de Dios que estaban con ellos, ¿no? Los marineros se aterraron al escuchar esto, porque Jonás ya le había contado que huía del Señor. Ay, ¿y por qué lo hiciste? Ay Dios, porque la tormenta seguía empeorando. Entonces los Jonás se embroman ellos y embroman a los que tienen alrededor.
y les trae más problemas. Ay, Señor amado, por favor. Entonces, ¿qué quiero decirte con esto? Nosotros no podemos llegar jamás, nunca, a transformarnos en un Jonás. Y nos podemos transformar en un Jonás por la incredulidad. Entonces, si nosotros somos creyentes en Cristo Jesús, tenemos que creerle a Él y por lo tanto a su bendita palabra y confiar en que la dirección del Espíritu Santo a través de la palabra que es Jesús nos está comisionando. Entonces, este es el tiempo de clamar y orar para ir al rescate. ¿Cuántos están entendiendo esto? Va a haber contras, y sí, de repente vamos a ver 318, ¿qué hacemos con 318? No importa, el Señor dará victoria, y vamos a contar testimonio en el nombre de Jesús. Mira, aquí en Batán, hermanos míos, hay un remanente escogido por el Señor. Y es un remanente, hermano mío, que el diablo le tiene la pata encima y no los quiere dejar avanzar. Es tremendo, hermano, es tremendo. Fíjense que el enemigo está obrando de tal manera en esta tierra que a ese remanente que el Señor tiene escogido, lo tiene cautivo. Lo tiene cautivo. Y por ahí hay alguno que logra infiltrarse y se sale ahí y hace el agujero en el alambrado y sale corriendo, pero hasta ahí nomás llega. Porque le manda a los perros. Le manda a los perros y los perros otra vez vuelven para casa. Ay, 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 gloria a Dios. Pero la palabra que hoy recibimos, junto con la unción de Abraham, ¿verdad? Nos da el poder para poder rescatar a esos hijos, poder rescatar esos cónyuges, poder rescatar esos hermanos, poder rescatar a los hermanos en la fe, poder rescatar a las almas que están cautivas. Amén. Entonces, creo con todo mi corazón que este es el tiempo. Mire, Segunda de Crónicas, capítulo 20, gloria a Dios. Dice el versículo 20 en adelante. Mire lo que dice la palabra de Dios. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: Oídme, Judá, ¡aleluya!, y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios, y estaréis seguros. Creed a sus profetas, y seréis prosperados. Hermano, cuando se levantaron por la mañana, ¿cómo era la palabra? Mañana van a tener la victoria. Pero estos podían haber seguido durmiendo, pero se levantaron. No sabían cómo iba a resultar la cosa, pero se levantaron. Decirle: Señor, yo me voy a levantar. Yo me voy a levantar. Dice que salieron al desierto de Tecoa. Ay, 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 gloria a Dios. Qué tremendo. Tecoa era una ciudad que estaba muy ligadita allí, a unos poquitos kilómetros de Jerusalén. Fue exactamente lo que el Señor nos dijo sobre esta tierra de Batán. Batán es nuestra Tecoa. Dice que salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat estaba muerto de miedo, estaba incrédulo. ¿Cómo estaba? Estaba de pie y dijo: oídme, oídme, gloria a Dios, Judá y los moradores de Jerusalén, creed a Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Amén, seguros, aunque seamos pocos, gloria a Dios. Creed a sus profetas y seréis prosperados. ¿Cuántos están entendiendo esto? Entonces, hermano mío, la seguridad es la que el Señor nos envía. Él forma un vallado a nuestro alrededor. Por más que se levanten hechiceros, por más que se levanten brujos, brujas, de cualquier color, de cualquier denominación, le guste o no le guste aquello que estamos predicando, la palabra del Señor, se levante contra la iglesia de Jesucristo, quiera seguir llevando cautivo al remanente, quiera tener bajo sus pies y seguir gobernando la ciudad, gobernando nuestra casa, nuestra iglesia, de ninguna manera, porque dice que se levantó Josafat. Estaba en el desierto de Tecoa y dijo: oigan, y se despertó el oído del pueblo. El Espíritu de Dios los envolvió. Lo mismo que pasó con Abraham. El Espíritu de Dios vino sobre Abraham. Él los armó, le dio las armas, que no eran armas guerreras, pero eran armas al fin, ¿verdad? Y con esas armas, junto con los 318, hubo una gran victoria. Creed en Jehová vuestro Dios. La fe viene en alto. No bajes la fe, no pierdas las esperanzas. Y estaréis seguros.
creed a sus profetas y seréis prosperados. Aleluya, gloria a Dios. Entonces fíjense, hermanos míos, que si vamos a la historia, en esta historia nos está hablando de prosperidad, no solamente material, aunque incluye nuestra prosperidad material, porque estamos viendo de un rey que venía avanzando en su reinado, venía haciendo la voluntad de Dios, y quien está haciendo la voluntad de Dios no le puede ir del todo mal en lo económico, sino que la bendición de Dios siempre va a estar. Pero fíjese que la prosperidad en todas las áreas de nuestra vida, ¿verdad? ¿Cuándo viene? Cuando nosotros creemos al Señor y creemos a sus profetas. Entonces es muy importante esto, pero muy importante tener nuestro corazón abierto para creer, tener nuestro oído espiritual abierto para confiar con todo nuestro corazón en su bendita palabra, saber que ni vos ni yo estamos en las manos de cualquiera, estamos en la mano del poderoso Dios de Israel. Él es el que dirige nuestros pasos, y si Él permitió que en esta mañana estemos aquí, no es casualidad, no es costumbre, no es que decimos, bueno, yo el domingo me voy para allá, no, lo permite el Señor. Y en el desierto de Tecoa se levantó la voz de Josafat. Ay, 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 mire. ¿Por dónde estamos? Versículo 20. Dice la palabra del Señor. Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová. Ay, ay, ay. ¿Qué hizo? Empezaron a cantar alabanza. Se pusieron a cantar cuando había que pelear. Ay, 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 mire. Entonces puso a algunos que cantasen, que alabaran al Señor, vestidos de ornamentos sagrados, pero vestidos con cobertura sobre su vida, no peleando solos o queriéndose envalentonar contra el diablo. Ojo con esto. Fíjese, mientras salía la gente armada y que dijesen, ¿vieron lo que había que decir? Glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Dale un fuerte aplauso a quien vive. Aleluya. Y dice el versículo 22. Miren, escuchen esto. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón y de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos. ¡Aleluya! Contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Le va a salir el tiro por la culata. Le va a salir el tiro por la culata. El enemigo y sus secuaces se van a matar entre ellos. Porque la pelea es del Señor, no la nuestra. Pero el Señor nos quiere ver a vos y a mí creyendo, confiando. Y orando en el Espíritu, buscando no la solución que nosotros le podemos dar a la cosa. Porque a veces somos cabezones, a veces somos testarudos y queremos actuar conforme a nuestros pensamientos y ideamos estrategias y vamos a hacer esto y vamos a hacer otro y vamos a hacer aquello. Pero el Señor, hermano mío, tiene tiempos especiales. Hay kairos de parte de Dios. Yo creo que este es uno en esta mañana. Dice que el enemigo se mataron entre ellos porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. O sea, no se dieron cuenta ni siquiera con quién estaba peleando. Y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud y aquí yacían en ellos tierra muertos por... Ay, ninguno había escapado. La tierra estaba llena de muertos y ninguno había escapado. Gloria a Dios. Entonces, luego, versículo, ¿qué dice la palabra? 25. Viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarnos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas, que tomaron para sí tantos que no los podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín, porque era mucho. ¡Wow! 3 días recogiendo el botín. Pero tal vez estuvieron un largo tiempo contando las chirolas, pero confiando. Ay, ay, ay. Estuvieron un largo tiempo con pocos recursos, pero con fe. Tal vez estuvieron un largo tiempo haciendo la voluntad de Dios
y teniendo pérdidas en algún área, y muchas veces no explicándose y hasta preguntándose por qué me pasa esto a mí si yo quiero hacer la voluntad de Dios y creo que la estoy haciendo. Josafat estaba haciendo la voluntad de Dios. Dice que le agradaba a Dios con todo lo que hacía, consultaba al Señor, estaba ligado al Señor. Sin embargo, se le levantaron todos estos. Entonces tenemos que comprender, hermano mío, que es cierto que muchas veces cuando buscamos al Señor, el enemigo se va a levantar. Pero si el Señor permite que se levante, es para que nosotros acudamos a Él, recibamos la unción que viene de Él y podamos enfrentar al enemigo, y comprendiendo que no es con fuerza, sino que, hermano, es tremendo esto, tenemos que entenderlo. Tenemos que entenderlo. Porque, mire, tal vez nosotros pensamos, voy a recibir el poder y como He-Man, allá voy, ¿no? Con la espada. No. El pueblo lo que tenía que hacer era alabar a Dios y encargarse que el enemigo lo escuche. No solamente que lo escuche el Señor, sino que lo escuche el enemigo. Y le alababan al Señor y marchaban en fe hacia adelante. Gloria a Dios. Entonces, si nosotros le hacemos oído a la palabra de Dios, si oímos al Señor y marchamos en fe, habrá un rescate exitoso y habrá botín. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar, gloria a Dios. Vamos a orar por esta palabra, Él está aquí en este lugar. Yo le pido a los hermanos de alabanza que se acerquen, por favor, que nos acompañen. Gloria a Dios, qué lindo. Él está aquí, mi hermano.